¿Qué tal, estimados amigos? Buenas noches. Gracias por conectarse nuevamente. Bueno, pues les doy la bienvenida una vez más a el mundo del derecho familiar en la página de asesoría y defensa jurídica para la familia. Lo prometido es deuda. En dos sesiones anteriores habíamos comenzado a hablar respecto del nuevo sistema de justicia laboral. Sin embargo, la transmisión pasada, bueno, pues nos abocamos a otro asunto que tuvimos relevante en el despacho relacionado pues realmente con régimen de visitas y convivencias. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el nuevo sistema de justicia laboral. Este tema, pues la verdad es que es un tema que ahorita es completamente actualizado, es un tema que tenemos en boga. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, pues nuestro sistema de justicia laboral a partir del 2019 sufre una reforma trascendental, completamente trascendental. ¿Por qué? Porque nuestro sistema anterior, el que nosotros conocíamos, nuestro procedimiento anterior, pues ha quedado superado. Entonces, bueno, pues al día de hoy ya todo el país se encuentra con la aplicación del nuevo sistema de justicia laboral. Y bueno, pues ¿en qué consiste este nuevo sistema de justicia laboral? Pues realmente consiste en un cambio completo de procedimiento. El procedimiento que nosotros anteriormente conocíamos, ese procedimiento pues ha quedado en el pasado, pero ¿qué quiere decir esto? Porque fíjense que bueno, he tenido muchas asesorías, incluso, bueno, pues también nosotros aquí en el despacho asesoramos, por supuesto, también asesoramos a otros abogados, asesoramos a otros despachos y hemos tenido muchas asesorías de otros despachos y de otros abogados. ¿Por qué? Porque no hay todavía una comprensión como tal de cómo es esta aplicación del nuevo sistema de justicia laboral. Me gustaría empezar diciendo que no hay por qué preocuparse respecto de los procedimientos que están iniciados antes de la reforma. Por ejemplo, e incluso antes de la aplicación de la reforma, por ejemplo, en las diferentes etapas. Esta aplicación de la reforma se vino dando en 3 etapas. ¿Por qué? Porque era un poco imposible aplicar la reforma de un momento a otro, publicar la reforma y empezar a aplicarla de un día para otro. ¿Por qué era imposible? Porque no hay compatibilidad ni con los tribunales que ahora están aplicando esta reforma, con la Junta de Conciliación, y obviamente tampoco hay compatibilidad con los procedimientos. Entonces, sí era necesario, pues bueno, obviamente adecuar instalaciones, era importante también igual, por supuesto, pues adecuar tribunales, preparar al personal, elegir al personal de estos nuevos tribunales. ¿Por qué? Porque pues estos tribunales están empezando de cero. Entonces, por eso es que se decidió que la reforma fuera aplicada en diferentes etapas. En nuestra Ciudad de México fue la última etapa, la tercera y última etapa estuvo, dentro de esta etapa estuvo la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa con los procedimientos que existieron anterior a la reforma? Estos procedimientos antes de la reforma siguen subsistiendo. ¿Qué quiere decir? La Junta de Conciliación va a subsistir a la par que están subsistiendo los tribunales laborales. Con la reforma, ¿qué vamos a tener nosotros? Bueno, pues tribunales laborales, juzgados laborales locales, juzgados laborales federales. Estos juzgados ahora van a depender del Tribunal Superior de Justicia de cada entidad o del Poder Judicial de cada entidad. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México dependen del Poder Judicial de la Ciudad de México. En el Estado de México dependen del Poder Judicial del Estado de México. Si hablamos de materia federal, pues van a depender del Poder Judicial en materia federal. Entonces, los tribunales, bueno, van a pertenecer al Poder Judicial. Va a subsistir la Junta en tanto se concluya hasta el último expediente que quede pendiente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por ejemplo, la tercera etapa dejó de recibir demandas para trámite, pues el último día de septiembre. El último día hábil de septiembre fue la última oportunidad que tuvimos, pues, todos los postulantes para poder presentar nuestras demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Posterior a ello, nosotros ya no podemos presentar demandas ante la Junta. La Junta dejó de recibir esas demandas hasta el último día hábil de septiembre. Entonces, ¿qué va a suceder? Todas esas demandas que se presentaron ante la Junta de Conciliación hasta antes del último día hábil de
de septiembre, bueno, pues esas demandas se van a llevar a cabo en la propia Junta de Conciliación y Arbitraje con el procedimiento anterior. ¿Qué procedimiento anterior? Pues este que nosotros conocemos, ¿no? De conciliación, demanda de excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y el desahogo de las pruebas. Y los juicios que se están derivando, o no tanto los juicios, las problemáticas, las controversias que se están derivando a partir de octubre de 2022 en adelante, por ejemplo, aquí en Ciudad de México y en todos los demás estados de la República que se aplicó la tercera etapa, entonces se van a llevar con el nuevo procedimiento. ¿Cómo es este nuevo procedimiento? Este nuevo procedimiento nos impone una conciliación prejudicial. ¿Qué significa la conciliación prejudicial? Bueno, pues significa que previo al juicio nosotros estamos obligados a ir a una conciliación previa antes de llegar a un juicio. Entonces, esta conciliación prejudicial se va a llevar ante un centro de conciliación. Nuestra materia laboral es pues una materia que tiene índole local y tiene índole federal. Entonces, si nuestro juicio es un juicio que es de materia local, nosotros vamos a ir a un centro de conciliación de nuestra localidad. Si es una materia federal, entonces, bueno, pues también nosotros vamos a ir a un centro de conciliación federal. Por aquí alguien me está comentando respecto de las excepciones. Sí voy a comentar ahorita lo de las excepciones, nada más quiero adentrarlos primero a cómo va a estar lo del centro de conciliación. Si gustan, bueno, pues pueden también ir, por favor, compartiéndome sus preguntas, sus dudas, y conforme me las vayan haciendo, bueno, pues las vamos resolviendo. Entonces, bueno, pues dependiendo, nosotros en materia federal, les reitero, hay materia local y materia federal. ¿Cómo vamos a determinar que un juicio es de materia federal o de materia local? En nuestra Ley Federal del Trabajo, nosotros tenemos en nuestro artículo 527 un listado de cuáles son las materias que tiene que resolver la competencia federal. Por ejemplo, una materia de competencia federal, pues es materia que tenga que ver con química, con electricidad, que tenga que ver con alimentos, que tenga que ver con transporte. Por ejemplo, una empresa que se dedica al autotransporte, los trabajadores de esta empresa que se dedica al autotransporte tendrán que dirimir sus controversias primero en el Centro de Conciliación Federal, y si no llegamos a un convenio en este Centro de Conciliación Federal, entonces nosotros tendríamos, bueno, pues ya que iniciar nuestro juicio ante un juzgado federal. ¿Qué quiere decir esto de las excepciones de los centros de conciliación? Nada más que sí hay que tener cuidado con estas excepciones. Hay algunas excepciones para poder acudir a la conciliación prejudicial. ¿Cuáles son estas excepciones? Por ejemplo, si tenemos cuestiones, por ejemplo, de discriminación dentro de nuestro centro de trabajo, y a lo mejor nuestro despido tiene que ver con una discriminación que yo sufrí dentro del centro de trabajo, entonces yo puedo hacer valer esa discriminación ante el juzgado laboral, brincarme lo que es la conciliación prejudicial e irme directamente al juzgado laboral manifestando que estoy dentro de las excepciones, que me permite la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pero no es así de sencillo. No voy a decir, ay, fíjense que yo soy un trabajador que sufrió discriminación y derivado de la discriminación fui despedido, y por ello entonces pido que se me excepcione de la conciliación prejudicial. Pido que se me excepcione de esta conciliación prejudicial y quiero irme directamente a la demanda. No es tan sencillo. Tendría yo que allegar elementos probatorios que acrediten que efectivamente yo fui víctima de una discriminación de cualquier tipo, para poder acreditar esa discriminación y efectivamente se me excepcione de esta conciliación prejudicial. Si no, yo no allego elementos probatorios que acrediten que fui discriminada, entonces el juzgado laboral va a decir, ¿sabes qué? No me estás acreditando que tú fuiste discriminada, entonces regrésate al centro de conciliación y tienes que agotar forzosamente la conciliación prejudicial. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de qué manera nosotros vamos a acreditar estas excepciones.
Sí, también igual, por ejemplo, si yo voy a tramitar un juicio por accidente de trabajo o voy a tramitar un juicio por muerte de un trabajador, bueno, pues también igual no voy a agotar el procedimiento conciliatorio. ¿Por qué? Porque generalmente si yo me voy a pelear, por ejemplo, contra el IMSS por un accidente de trabajo, me voy a pelear contra el IMSS por una muerte de trabajo, una muerte derivada de un accidente de trabajo, no tengo que agotar la conciliación porque seguramente el IMSS no va a conciliar conmigo. Necesito yo irme directamente al juicio y obviamente manifestar que mi juicio pues es un juicio donde voy a solicitar las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo o las prestaciones derivadas de la muerte de un trabajador. También igual, si yo voy a solicitar un juicio por una declaratoria de beneficiario, bueno, pues también igual, en ese sentido, también voy a estar excepcionado de agotar esta conciliación prejudicial. Entonces, en estos casos, y uno muy importante, si existe una trabajadora que se encuentra embarazada, también puede excepcionarse de agotar el procedimiento de conciliación prejudicial, pero por supuesto tiene que llegar el certificado de gravidez donde ella acredite que efectivamente está embarazada y por eso solicita exceptuarse de este procedimiento de conciliación prejudicial. Hay que tener mucho cuidado porque a mí ya me tocó vivir un asunto en el Estado de México donde yo representé a una trabajadora embarazada. Y esta trabajadora embarazada me hizo llegar su certificado de gravidez, lo exhibimos en el juzgado y el juzgado me dijo, no, necesito que te regreses al centro de conciliación y agotes la conciliación prejudicial. Entonces tuve obligatoriamente que regresarme al centro de conciliación, agotar esa conciliación prejudicial, aun cuando la ley dice que si una trabajadora se encuentra embarazada, se encuentra excepcionada de este proceso. Por eso hay que tener cuidado y siempre hay que tener nuestro plan B. Entonces, este procedimiento de conciliación prejudicial es obligatorio agotar el procedimiento. No así es obligatorio llegar a la conciliación. Sí tenemos que acudir al procedimiento antes de llegar al juicio, pero no es obligatorio que aceptemos cualquier acuerdo. Siempre hay que, obviamente, pues defender de la mejor manera los intereses de nuestro representado, sea trabajador o sea patrón, por supuesto. Y este procedimiento de conciliación prejudicial, ¿cuánto tiempo dura? La ley nos dice que es un estimado de 45 días naturales que puede durar este procedimiento de conciliación. Hay que tener cuidado con la contabilización de los términos prescriptivos. Por ejemplo, si nosotros vamos a demandar una cuestión de despido injustificado, tenemos 2 meses para demandarlo. Si yo voy a demandar el pago de prestaciones, tengo 1 año para demandarlo. Si yo voy a demandar algunas cuestiones derivadas de accidentes de trabajo, tengo 2 años para demandar. Entonces, vámonos al ejemplo de un despido injustificado. Tengo 60 días naturales para demandar yo mi despido injustificado. Entonces, dentro de esos 60 días, yo tengo que agotar mi conciliación prejudicial. Ojo, no tenemos que esperarnos al día 60 para empezar con la conciliación prejudicial. Tengo que iniciar previo al día 60. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a mi conciliación prejudicial se suspende el término prescriptivo. En ese momento se suspende. Entonces, por ejemplo, ya pasaron 10 días de mi despido, yo inicio mi conciliación prejudicial, se va a suspender durante los 45 días. Esos 45 días no van a contabilizarse para los 60 días que tengo para demandar el despido. Entonces, si yo no llegué a una conciliación prejudicial, bueno, pues cuando a mí me entreguen un documento que se llama constancia de no conciliación, al día siguiente se reanuda mi término de prescripción de los 60 días. Entonces, por ejemplo, si ustedes esperaran al día número 60 para presentar su conciliación prejudicial, pues por supuesto que cuando agoten su conciliación prejudicial ya va a estar prescrito el término para poder demandar el despido injustificado. Entonces hay que tener mucho cuidado con la contabilización del término. ¿Cómo nosotros vamos a hacer la solicitud de esta conciliación prejudicial? Esta solicitud, bueno, la ley nos dice que se puede hacer por escrito, se puede hacer de manera presencial y se puede hacer en línea. Ahorita en la Ciudad de México, preferentemente y preponderantemente están solicitando que las hagamos en línea, que nosotros solicitemos nuestras conciliaciones en línea y en línea, bueno, pues nos mandan, la única problemática es que en línea, bueno, te mandan los datos que ya recepcionaron
tu solicitud de conciliación y están solicitando que el trabajador se presente dentro de las 48 horas siguientes a confirmar la solicitud de conciliación. Si el trabajador no se presenta a confirmar la solicitud, esa solicitud la van a dejar sin efecto. Entonces, así estamos operando ahorita en la Ciudad de México. La hacemos en línea, nos mandan un mensaje, un correo, en donde nos dicen que tenemos 48 horas para que podamos nosotros presentarnos a ratificar esta solicitud. Entonces, no es que nos presentemos a la audiencia, es que nos presentemos a la ratificación. Una vez que nosotros nos presentamos y ratificamos, bueno, pues ya que ratificamos, entonces nos van a extender una fecha para la audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación es obligatoria para ambas partes. Hay dos opciones para la notificación. Nosotros podemos solicitar que la notificación se haga a través de los actuarios de este centro de conciliación, o podemos nosotros como parte actora, bueno, tiene que ir el trabajador personalmente, puede hacer directamente esa notificación de esta conciliación. Yo, en lo particular, a mí me gusta más que esa citación la haga el centro de conciliación. ¿Por qué? Porque aquí todavía no estamos acostumbrados a estas conciliaciones. Entonces, por ejemplo, cuando un trabajador va y lleva su solicitud, lleva su citatorio a la empresa, una de dos, o no le abren o no lo reciben, o también otra tercera opción, o lo reciben y lo toman como de a loquito, ¿no? Porque realmente, pues, si nosotros nos lleva un trabajador un citatorio, pues pensamos que no tiene una obligatoriedad, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me gusta más que los funcionarios, los actuarios del centro de conciliación lleven estas notificaciones. Sin embargo, ¿qué está pasando ahorita en el centro de conciliación de Ciudad de México? Hablo ahorita en el de la Ciudad de México. No hay personal. Entonces, incluso ahí mismo, casi te dicen, ¿sabes qué? Mejor que vete tu trabajador, porque si te esperas a que yo mande a un actuario, no, pues el actuario se va a tardar como un mes, porque como no hay personal, entonces, bueno, pues no puedo yo de alguna manera, pues mandar a alguien rápidamente. Pero si tú vas rápido, incluso te doy la cita más rápido. Si tú me llevas ese citatorio, yo te doy la cita pues en 2 semanas o en 1 semana para que tu conciliación se lleve lo más rápido posible. Entonces, bueno, pues fíjense que, o sea, sí está complicado de esa manera. ¿Por qué digo que no me gusta tanto que los trabajadores lleven sus citatorios? Ahorita aquí me estaban preguntando que qué va a pasar con la Procuraduría bueno, aquí dice, ¿qué papel juega la Conducef? Bueno, me estaba equivocando, pensé que me estaban hablando de la Profedet o algo así. Bueno, no, la Conducef no tiene nada que ver con el nuevo sistema de justicia laboral. O a lo mejor se equivocaron y me querían preguntar acerca de la Profedet, porque la Conducef es una comisión dedicada a otras cuestiones que no tienen nada que ver con la cuestión laboral. Conducef no tiene nada que ver con el nuevo sistema de justicia laboral. Si se referían a la Profedet, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo local o Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, bueno, ¿qué papel va a jugar la Procuraduría? Anteriormente, quien hacía las conciliaciones previas a los juicios, pues era la Profedet en materia laboral o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en materia local. ¿Cómo eran estas conciliaciones? Pues bueno, los trabajadores acudían y decían, ¿saben qué? Pues me despidieron, no me pagaron mis salarios, no me pagaron mis utilidades, no me pagaron mi aguinaldo. Entonces acudían a esta Profedet a solicitar una representación. La Profedet lo que hacía era ordenar citatorios de conciliación, pero esos citatorios eran invitaciones para que los patrones fueran a conciliar. Podían ir o no podían ir porque no había ninguna sanción. Entonces, bueno, nosotros ahora sí hay sanciones. Entonces, estos trabajadores que iban a la Profedet decían, le daban al trabajador el citatorio. No había personal para notificar. Le daban al trabajador el citatorio y el trabajador iba y lo llevaba directamente con su patrón. Entonces, muchas veces el patrón o no recibía el citatorio o lo recibía y no acudía, pero no pasaba nada porque era una mera invitación a conciliar. Daban 3 oportunidades para que el trabajador llevara en 3 ocasiones el citatorio.
Si a la tercera no acudía el patrón, quería decir que, pues bueno, no tenía ganas de conciliar, entonces sí, ya presentaban la demanda. En el centro de conciliación, ¿qué pasa? A mí, yo voy como trabajador a una solicitud, envían la notificación al patrón, ya sea a través del propio trabajador o de un actuario, y si hay constancia de que el patrón sí recibió, entonces la sanción es que si no se presenta el patrón, le van a sancionar, a multar con hasta 100 veces con una unidad de medida. Entonces, las dichosas sumas, ¿no? Si no se presenta va a tener esa sanción. Y si no va el patrón, entonces lo van a sancionar hasta con 100 veces las sumas. Y si no va el trabajador, ojo, aquí también es importante, si el trabajador hace la solicitud y no se presenta, bueno, pues entonces lo que va a suceder es que esa solicitud se queda sin efecto. La dejan sin efecto por falta de interés jurídico y ya no le dan seguimiento. Entonces ese trabajador tendría que volver, para darle continuidad, tendría que volver a iniciar otra solicitud para volver a tener otra oportunidad de agotar esa conciliación prejudicial. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues sí es algo muy, muy importante conocer todos estos pormenores, porque tanto si representamos patrón como si representamos trabajador. ¿Qué pasaría si alguno de los dos justifica su inasistencia? Bien, si alguno de los dos justifica inasistencia, bueno, pues sí va a haber otra oportunidad que nos den una nueva fecha para una nueva conciliación. O si ambas partes dicen, bueno, por ejemplo, yo soy parte actora, llevo una propuesta y el patrón dice, o el representante del patrón dice, sí me interesa llevarme la propuesta, voy a analizarla, solicitamos una nueva fecha para venir y determinar cuál es mi contrapropuesta, también es posible que den una nueva fecha. Pero no es como antes que se está alargue y alargue y alargue, ¿no? Tenemos a lo mejor 2 oportunidades, no más, no llegamos a nada, entonces nos dan nuestra constancia de no conciliación y continuamos con el procedimiento. Cuando nosotros ya continuamos con el procedimiento, también llegando al juicio, ya eso yo ya lo he vivido en otros estados, en el Estado de México, los jueces, bueno, pues también intentan la conciliación en todo momento. Entonces, no se acaba hasta ahí. Aquí tengo una pregunta, vamos a ver, dice Gerardo Domínguez Barrientos, dice, hola licenciada, gracias, muy interesante, pienso que ahí es donde es importante que los abogados asistan a los trabajadores para llevar el citatorio del centro de conciliación a la empresa o patrón. Sí, o sea, sí también nosotros como abogados podríamos llevar los citatorios, sin embargo, les digo, con la experiencia que tengo anteriormente, todo lo que manejábamos con Profedet, a veces no se le toma tanta importancia. Desafortunadamente todavía nosotros no tenemos como la cultura en materia laboral, hablando del ámbito laboral, sobre todo las empresas, los patrones, todavía no tienen tanto esa cultura de conciliación. Entonces también es un trabajo de nosotros como abogados patronalistas en hacer entrar en esa cultura a nuestros clientes, porque muchas veces hasta nosotros decíamos, nos hablaba un cliente, ay abogada, fíjate que me llegó un citatorio, y lo que nosotros decíamos, bueno, ¿vas a llegar a un convenio o no? ¿Tienes algo que ofrecer o no? Porque si no vas a llegar a ningún convenio, no hay nada que ofrecer, la verdad es que no voy a ir a perder mi tiempo para ir y decir, hola, vine a la cita, pero no traigo ningún ofrecimiento. Entonces, a veces nosotros también, pues, auxiliábamos para que los patrones, pues, también no tomaran en consideración esos citatorios. Entonces, muchos se quedaron en esa cultura de, pues, a mí si un trabajador o un abogado me trae un citatorio, pues, para mi punto de vista, erróneamente, no es obligatorio, pero si un actuario del centro de conciliación llega, se identifica y dice, soy el actuario, y además el actuario está obligado a decirle, sabe que si no se presenta en tal fecha y acredita la personalidad, tiene una medida a través de la cual se le puede imponer una multa. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, sí es como más obligatorio, si en un momento dado, pues yo veo que tengo una sanción que es una multa. Y me dice acá otra pregunta que me hacen, Bruno Reyes García, dice, disculpe licenciada, ¿la Profedet seguirá representando a los trabajadores del Estado o cambiará con el nuevo sistema? Miren, realmente la Profedet va a continuar. ¿Cuál va a ser el papel de la Profedet ahora? Porque anteriormente, como les comentaba, la Profedet hacía como estas conciliaciones previas a los juicios. La Profedet
ha dejado de tener esa facultad. La Profedet ya no va a hacer ninguna conciliación previa a los juicios. Todas las conciliaciones prejudiciales las va a hacer el centro de conciliación. El papel de la Profedet va a ser, el papel de la Profedet va a seguir siendo representación de los trabajadores. En este caso que me hablan, sí ya vi que es Prodetse, en este caso que me hablan de los trabajadores al servicio del Estado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no sufrió absolutamente ninguna modificación. Esta reforma únicamente es para los trabajadores del apartado A del artículo 123 de la Constitución, es decir, los trabajadores del ámbito privado. Todos los trabajadores al servicio del Estado van a continuar con la aplicación de la ley anterior. Esta ley no beneficia ni perjudica y tampoco aplica a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, lo que estamos comentando aquí es más bien para el apartado A, para trabajadores al servicio de empresas particulares, y en este caso, bueno, los trabajadores del Estado van a poder seguir representándose por esta área. No hay pues absolutamente ningún problema. Bueno, entonces, continuando con esta situación de la conciliación prejudicial, entonces es muy importante que nosotros obviamente la agotemos porque es un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir? Es un requisito obligatorio antes de que nosotros lleguemos al juicio. Cuando nosotros ya concluimos, importante también aquí algo que me comentaba el abogado, que es importante asistir a los trabajadores, lo he dicho en otras transmisiones, lo he hecho en otros TikToks, en mi canal de YouTube, en varios lados, que es importante que no dejemos ir solos a los trabajadores. Realmente hay que buscar la forma de sí representar a los trabajadores en todo momento. Si ustedes se dan cuenta, bueno, hubo un boom de información, incluso de la Secretaría del Trabajo, diciendo que los trabajadores ya no necesitaban ser representados por los abogados, que los trabajadores solitos podían ir y resolver sus conflictos. Sin embargo, bueno, yo les puedo decir, yo ya he estado en conciliaciones de un lado y del otro, tanto represento patrones y represento trabajadores. Entonces he ido yo a conciliaciones hacia ambos lados y la verdad es que yo puedo decirlo abiertamente, los conciliadores que me han tocado a mí no son conciliadores preparados en la Ley Federal del Trabajo. No son conciliadores preparados en materia laboral. Entonces se están vulnerando mucho los derechos de los trabajadores y también, ¿por qué no decirlo?, de cierta forma también de los patrones, pero más de los trabajadores porque van a ciegas. O sea, si un trabajador que no conoce la ley, que no conoce sus derechos, va a una conciliación donde no sabe ni qué le toca, pues obviamente va a llegar un abogado laboralista representando a un patrón, entonces obviamente pues va a vulnerar los derechos de este trabajador si no hay quien lo represente. Entonces, no es cierto que tengan que ir los trabajadores solos. Es posible que vayan solos, pero no es recomendable. Si bueno, quien está siguiendo la transmisión es un trabajador que tiene una problemática que necesita resolverse, tiene que hacerse representar por un abogado. Más allá que si el abogado va a cobrar o no va a cobrar, bueno, pues el abogado por supuesto tiene que cobrar los honorarios por lo que sabe, pero así como este abogado de alguna manera igual nos va a cobrar estos honorarios, bueno, va a defender los derechos, porque también, pues obviamente, si mientras más defienda de los derechos de ese trabajador, pues más va a poder obtener como ganancia de honorarios este abogado. Entonces, no hay que verlo por el lado de que no quiero que me cobren y como no quiero que me cobren voy a hacer lo que me dicen en la tele, que voy solito y yo resuelvo mi conflicto. Entonces, muchas veces si van solitos no saben ni qué les toca, los envuelven, les dan una miseria y después ya le platican a alguien y le dicen, no, pues es que fíjate que te tocaba tanto, hubieras podido hacer un reclamo, pero ya después de hacer el convenio ya no se puede hacer ningún reclamo. Los convenios que se hacen dentro del centro de conciliación, esos convenios quedan firmes como si fuera una sentencia y ya no pueden cambiarse. Ya no puedo anular un convenio el cual yo estuve de acuerdo y en el cual yo firmé. Entonces no hay posibilidades. ¿Qué pasaría si yo ya llego a un convenio y no me pagan? Yo tendría que iniciar un procedimiento de ejecución ante el juzgado laboral. Ya no voy al convenio, con mi convenio al centro de conciliación. Me voy directamente al juzgado laboral e inicio un procedimiento de ejecución en contra del patrón que no me pagó este convenio. Cuando yo ya concluyo esta etapa, no llegué a ninguna conciliación, entonces el centro me va a expedir una constancia de no conciliación.
Esta constancia de no conciliación es un documento con el que yo voy a acompañar mi demanda. Entonces, en mi demanda yo voy a decir al principio que acompaño mi demanda, mi escrito inicial, con la constancia, con el requisito de procedibilidad de mi constancia de no conciliación. ¿Para qué? Para que le den entrada, por supuesto. ¿Qué diferencias vamos a tener nosotros con nuestro anterior procedimiento ya en este punto? En el punto ya del procedimiento laboral. Cuando nosotros agotamos esta conciliación prejudicial, es ante este centro de conciliación que es completamente independiente del Poder Judicial e independiente de los juzgados laborales. ¿Qué diferencia hay cuando yo ya estoy en mi procedimiento laboral? Ya agoté esa etapa, yo ya estoy por iniciar mi demanda. Entonces, bueno, pues cuando yo inicio mi demanda, esta demanda la tengo que acompañar ahora de las pruebas pertinentes con las que voy a acreditar mi acción. ¿Cuál va a ser mi acción? Bueno, pues tenemos varias acciones. Puedo yo solicitar la reinstalación, puedo solicitar la indemnización, a lo mejor yo voy por el pago de prestaciones, voy a demandar un pago de prestaciones de aguinaldo, de vacaciones, primas vacacionales, pago de salarios, a lo mejor yo voy por pago de utilidades. Entonces, bueno, pues tengo que, obviamente, la demanda va exactamente igual estructurada, vamos a tener nuestro rubro, nuestro proemio, y vamos a manifestar cuáles son, obviamente que acompaño con el requisito de procedibilidad, voy a narrar cuáles son mis prestaciones y cuáles son mis hechos, y posterior a los hechos yo voy a ofrecer mis pruebas. Ahora la gran diferencia con el procedimiento o la forma de presentar mi demanda es que ahora en este nuevo proceso yo voy a acompañar mi demanda con mis pruebas. Todos los elementos probatorios que yo tenga a mi alcance, tengo que acompañarlos, obviamente, con mi demanda. No va a haber otro momento para que yo acompañe mis pruebas. No va a haber una etapa especial para que yo acompañe las pruebas. Las tengo que acompañar desde el inicio, y si no las acompaño desde el inicio ya no tengo otro momento. Y además de decir, ofrezco estas pruebas, bueno, si algunas necesitan un desahogo especial, por ejemplo, no sé, que yo vaya a ofrecer un audio, que yo vaya a ofrecer un video, bueno, desde el principio también tengo que ofrecer la forma en que yo voy a desahogar estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, me comprometo a presentar la laptop el día del desahogo de la audiencia, o presento desde este momento la laptop para el desahogo de la audiencia. Entonces, desde ese momento presentamos nosotros nuestra demanda. Cuando nosotros presentamos nuestra demanda, tenemos que presentarla con el debido traslado tanto de la demanda en sí como de las pruebas. ¿Por qué? Porque este traslado completo se lo tienen que hacer llegar a la parte demandada. Fíjense que hay algo muy importante. Nosotros, bueno, los que somos laboralistas conocemos este punto. Cuando nosotros podíamos presentar una demanda y con posterioridad podíamos modificar esta demanda, ampliarla, modificarla e incluso enderezar la demanda en contra de alguien más. ¿Qué quiere decir enderezar la demanda? Bueno, demandar a alguien más una vez que yo ya había presentado mi demanda. Pues ahora ya no vamos a poder hacer eso, ya no vamos a poder hacer ampliaciones, enderezamientos, modificaciones, variaciones, nada. Así como nosotros presentemos nuestra demanda desde el inicio, va a ser como esa demanda se va a ir y se va a quedar hasta el final. Entonces ahora sí tenemos que tener mucho cuidado con presentar y elaborar una buena demanda desde el inicio, porque después ya no va a haber forma en que podamos modificarla. Algunos vicios que se tenían en la materia laboral era así, que decíamos, bueno, pues, ay, me come el tiempo, ya tengo encima los 60 días, voy a hacer una demanda como sea, la presento y luego la modifico, ¿no? Entonces, a veces así, órale, presento una demanda como sea y en el camino yo la modificaba, ¿no? Ya para la siguiente audiencia llevaba yo mis modificaciones incluso por escrito. Ahora ya no vamos a poder hacer esto desde el inicio. No vamos a poder hacer esto posteriormente. Tenemos que desde el inicio presentar una demanda ya bien en forma, la cual no vamos a poder modificar después. Fíjense que aquí también con nuestra demanda podemos presentar algo que se llaman las providencias cautelares. ¿Qué son estas providencias cautelares? Por ejemplo, si yo sé que tengo miedo porque me despidieron, ha pasado mucho esto, que despiden a los trabajadores y en el Inter, bueno, pues a lo mejor los despiden porque la empresa pues está por cerrar, porque la van a cambiar de otro domicilio.
Entonces, bueno, puedo pedir algunas medidas cautelares. ¿Cómo qué medidas cautelares? Bueno, puedo pedir el embargo precautorio, puedo pedir el arraigo del patrón, puedo pedir también que, por ejemplo, si una mujer que se encuentra embarazada, no se le dé de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social derivado de su estado de embarazo. Si sufro discriminación, también puedo pedir que no se me dé de baja durante el tiempo del procedimiento por la discriminación de la cual fui objeto y por la cual fui despedido, ¿no? Entonces puedo pedir ese tipo de providencias cautelares desde mi escrito inicial de demanda. Claro, justificando la solicitud de estas medidas cautelares. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues es que solicito el arraigo del patrón porque, por ejemplo, el patrón es extranjero y va y viene a su país de origen, entonces en cualquier momento se sustrae de la justicia y ya no regresa porque él es extranjero, ¿no? Por ejemplo, o es una persona con un enorme poder adquisitivo que puede fácilmente sustraerse de la justicia yéndose del país y no regresar. Entonces, tengo que justificar la solicitud de estas providencias cautelares para poder obtenerlas. En el caso pues también del embargo precautorio, pues bueno, tengo que decir, bajo protesta decir verdad y tratar de llegar a algunos elementos probatorios que acrediten que, por ejemplo, se están dilapidando los bienes de la empresa y que lo están haciendo con el ánimo de no pagar las obligaciones que tienen para con los trabajadores. Entonces, tengo que acreditarlo. Si yo soy la trabajadora embarazada, bueno, pues con el certificado de embarazo que voy a presentar como prueba también dentro de este escrito, con eso, pues bueno, acredito mi estado de embarazo y la urgencia y necesidad de continuar en el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por aquí me preguntan que si se pueden ofrecer pruebas supervenientes en cualquier momento del procedimiento. Por supuesto que sí. Si existen pruebas supervenientes que salgan dentro del procedimiento posterior al ofrecimiento, por supuesto que se pueden ofrecer estas pruebas supervenientes. Sobre todo, por ejemplo, nosotros como trabajadores presentamos nuestro escrito, presentamos nuestras pruebas, pero no sabemos con qué nos va a salir la parte demandada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la parte demandada viene y contesta y dices que el trabajador renunció voluntariamente y tengo su renuncia voluntaria con firma y huella digital, entonces ahí sí yo puedo ofrecer como prueba superveniente porque me estoy enterando de un hecho que se supone que yo no sabía, que yo había firmado una renuncia, ¿no? Entonces, obviamente voy a manifestar que no firmé la renuncia y voy a ofrecer como prueba superveniente, pues por supuesto, las periciales en caligrafía, grafoscopía, grafometría y dactiloscopía, para acreditar que no es mi firma. Sí se pueden ofrecer pruebas supervenientes en cualquier momento del procedimiento. Entonces, bueno, pues me regreso a lo de las medidas, a providencias cautelares. Estas providencias, bueno, se van a solicitar en el escrito. Nosotros, bueno, pues también ya una vez que nosotros tenemos toda nuestra demanda, la exhibimos ante el juzgado laboral y nosotros, bueno, pues la mandamos al juzgado, la presentamos. El juzgado lo que va a hacer es, va a admitir esa demanda o la va a prevenir. Sí existe la posibilidad de que el juzgado nos prevenga la demanda, porque a lo mejor hay algunas cuestiones que no van muy claras. El juzgado tiene obligación de prevenir la demanda si ve que hay unos elementos que le hacen falta. Entonces puede prevenir la demanda, nos hace las prevenciones, desahogamos prevenciones, la admiten a trámite y ordenan su notificación. La notificación se ordena, o el emplazamiento para el demandado, y le dan 15 días para la contestación de la demanda. En la contestación de la demanda, este patrón está obligado, bueno, pues a contestar todo, a contestar las prestaciones, a contestar los hechos. Tiene que pronunciarse también respecto de las medidas cautelares, porque nuestro auto admisorio puede ser que desde el admisorio el secretario instructor, porque ahora, ¿cómo se va a conformar el juzgado laboral? Pues bueno, la cabeza es el juez y quienes asisten al juez son los secretarios instructores. Entonces, el secretario instructor pudo habernos otorgado alguna providencia precautoria. Entonces, bueno, pues el patrón puede hacer puede solicitar
tiene 3 días, tiene 3 días para hacer valer un recurso de reconsideración en contra de la medida, de la providencia cautelar. Tiene 3 días para hacer valer ese recurso de reconsideración y tiene sus 15 días para contestar. Entonces en la demanda va a contestar y va a ofrecer también las pruebas. Va a ofrecer también sus medios probatorios que tenga a su alcance. Y bueno, pues tiene que presentarla, por supuesto, por escrito y también con un traslado para que nos lo hagan del conocimiento a nosotros, la parte actora. Me preguntan que si existe la reconvención en materia laboral. Por supuesto, también se puede reconvenir en materia laboral. Sí existe, es una figura que sí se puede hacer. Me preguntan, dice, ¿los peritos se deben contratar particulares o el juzgado tiene peritos públicos autorizados? Esa es una muy buena pregunta, Regina, porque fíjate que esa es otra parte de la que cambió en la Ley Federal del Trabajo. Anteriormente, cada parte ofrecía su perito particular. Si ambos peritos eran contradictorios en sus conclusiones, en su dictamen, entonces lo que hacía la Junta es ordenar un perito tercero en discordia para que él viniera a determinar quién tenía la razón. Entonces, bueno, pues ahora no va a ser así. Con la reforma ya los peritos, ya no cada parte no va a contratar a su propio perito para el desahogo de las periciales. El juzgado va a tener igual como en el tribunal una lista de peritos públicos autorizados. Entonces el juzgado va a ordenar un perito único para el desahogo de la pericial que se vaya a ofrecer. Entonces se va a desahogar con un perito único y cada parte puede ofrecer desde su escrito de demanda y de contestación un perito que lo asista al desahogo de la audiencia para que ese perito va a ser como un asistente del abogado que lo va a poder estar asesorando y asistiendo el día de la audiencia. ¿Para qué? Para que pueda objetar el peritaje o el dictamen que va a emitir el perito único y para que pueda hacer repreguntas respecto de ese dictamen. Entonces, ya los peritos particulares ya no van a tener el mismo papel que tenían antes, porque ahora las periciales se van a resolver con un perito único y sí, cada parte puede llevar un perito particular, pero únicamente como asesor. Ya no, ese perito particular no va a exhibir su dictamen, no va a exhibir sus conclusiones, más bien él nos va a asesorar para que nosotros podamos objetar esos peritajes y hacer repreguntas de los mismos y poder tirarlos si es que fuera el caso que no nos llegara a convenir la resolución. Entonces, miren, fíjense, ya una vez que nosotros tenemos esta audiencia, se contestó la demanda en 15 días, se le va a dar a la parte actora un término de 8 días para la réplica, para que pueda replicar, pueda hacer manifestaciones respecto de la contestación y las pruebas de la parte demandada. Una vez que la parte actora ya presenta su réplica por escrito, entonces a la parte demandada se le va a dar la oportunidad de la contrarréplica por un término de 5 días más. Entonces, bueno, pues ya que se ofreció esta contrarréplica, nosotros llegamos hasta aquí en la primera fase de este nuevo procedimiento, que es la fase escrita. Algo que se me olvidó a lo mejor decirles al principio, pero bueno, se los digo ahorita, es que este nuevo procedimiento consta de 2 fases, una fase escrita y una fase oral. Lo que ahorita estamos estudiando es la fase escrita. Toda esta fase escrita se trata de demanda, contestación, reconvención, si fuera el caso, réplica, contrarréplica, y entonces hasta aquí se queda la fase escrita de nuestro procedimiento en el nuevo sistema de justicia laboral. La siguiente fase, la siguiente etapa, bueno, pues es la etapa de nuestra fase oral, que ya esa fase oral es más que nada referente a las audiencias. No hay que perder de vista que en este nuevo procedimiento el juez forma parte muy importante de todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque el juez va a estar en todo momento presente dentro de estos procedimientos laborales. Lo he repetido en muchas ocasiones, pero es importante. Anteriormente en la Junta de Conciliación, el presidente de la Junta realmente siempre estaba absorto en sus cosas, en su privado, y no salía realmente a empaparse de los procedimientos. Entonces ahora sí, el juez desde la fase escrita va a estar conocedor porque él va a autorizar
todos los acuerdos que el secretario instructor a los cuales llegue, se los van a pasar a firma y el juez va a estar en conocimiento de todos estos acuerdos. ¿Para qué? Para que en el momento que llegue su participación más activa, que es en la fase oral, que es en el desahogo de las audiencias, entonces ahí obviamente este juez, bueno, pues va a estar en todo momento presente en las audiencias. Estas audiencias son dos audiencias, que es audiencia preliminar y audiencia de juicio. El juez tiene la participación importantísima porque él es el que va a llevar la batuta en todas y cada una de nuestras audiencias. Entonces, él va a estar en contacto con las partes, él puede hacer intervención en cualquier momento, puede hacer preguntas a la parte actora, a la parte demandada, a los testigos, a los confesantes. Entonces, el juez tiene una parte muy importante en todo este proceso. A ver, por aquí me están preguntando algo. Me dice, una persona que es voluntario en la recolección de basura, no tiene sueldo, solo las propinas que le da la gente y no tiene seguro, pero sufre un accidente realizando las tareas de recolección. Bueno, pues es que miren, desafortunadamente en este tipo de situaciones, pues esta persona, que me preguntan que es un recolector voluntario, realmente pues está completamente desprotegido de la seguridad social. ¿Por qué? Porque realmente, como bien lo dicen, es voluntario, o sea, realmente no es una contratación que alguien haya hecho. O sea, por ejemplo, si es voluntario a lo mejor en una calle, pues no es tanto que los vecinos lo hayan traído para realizar el servicio de limpieza. O no es tanto que a lo mejor la alcaldía o el municipio lo haya contratado para poder realizar estas recolección de basura. Muy desafortunadamente en casos como este, o sea, realmente no hay así como para dónde apoyarlo porque es un recolector voluntario. No hay una forma de acreditar una relación laboral con alguna de las personas pues que se beneficia con el trabajo que él otorga, porque al final del día, como bien lo dice, es un trabajo voluntario y de hecho pues hay quien puede utilizar sus servicios, quien no, e incluso quien pues le dé la propina o quien no se la dé. Realmente pues aquí no hay manera de que se pueda demandar a alguien en particular, porque pues es bajo su cuenta y riesgo pues ir y ofrecer sus servicios de manera voluntaria. Y bueno, pues ahora sí que como siempre lo dice el licenciado Edgar, miren, el tiempo no es nuestro mejor aliado, ya se nos acabó el tiempo. La verdad es un tema muy amplio, ahorita se los di súper resumido, pero creo que vale la pena que podamos hacer la transmisión siguiente respecto de la etapa oral del procedimiento. Entonces, los invito para que se conecten en la siguiente transmisión para que podamos hablar de esta segunda etapa, que es la etapa oral, y la verdad es que es la etapa como más interesante, más importante, es como la carnita de nuestro procedimiento laboral, porque bueno, pues es aquí donde vamos a sacar lo mejor de nosotros, pues obviamente los abogados postulantes. ¿Por qué? Porque si es el desahogo de las audiencias es completamente diferente al desahogo de las audiencias anteriores, y aun cuando nosotros los laboralistas siempre nos hemos jactado de que nuestro procedimiento es oral, realmente nunca ha sido tan oral como lo es en este nuevo sistema de justicia laboral. Aquí sí es completamente oral, no tenemos una pantalla, no tenemos un machote, no tenemos una mecanógrafa, todo lo vamos a decir de viva voz en nuestras audiencias. Entonces, pues los invito para que la siguiente transmisión, bueno, podamos hablar de la etapa oral en el nuevo sistema de justicia laboral. Antes de cerrar, me gustaría contestarle por aquí a quien me pregunta, a Juan Luis Loya, dice: Lic, de la suplencia de la queja, ¿qué nos puede manifestar? La suplencia de la queja sigue aplicando de la misma manera respecto de la parte más endeble de esta relación contractual, que es la relación laboral entre patrones y trabajadores. Por supuesto que sí sigue existiendo esta suplencia de la queja en favor, por supuesto, de los trabajadores, y es así, sigue subsistiendo, existirá, tanto si estamos en primera instancia, porque ahora sí, pues ya, o estamos en estos procedimientos
ordinarios, o también si vamos a ir nosotros al amparo, por supuesto que sigue existiendo la suplencia de la queja, entonces por eso no debemos de preocuparnos, pero tampoco debemos de estar pues siempre pensando, no tenemos la suplencia. Hay que tratar de comprometernos como abogados, dar el mejor esfuerzo, dar lo mejor de nuestras capacidades, estarnos actualizando constantemente. Por ejemplo, pues la verdad es que los conmino para que se actualicen en este nuevo sistema de justicia laboral. La verdad es que parece fácil, pero no es fácil. Yo ya he tenido oportunidad en otros estados de estar postulando la materia, y la verdad es que sí nos damos un poquito de topes porque es diferente a lo que ya conocemos. Entonces, bueno, pues sí, hay que estarnos constantemente actualizando, estudiando, porque pues esa es la vida de nosotros los abogados, en donde nos desenvolvamos, ¿no? El estudio constante y pues la actualización también. Fíjense que tengo muchos saludos, pero ¿qué creen? Que algo le pasó aquí a mi computadora y no puedo ver todos los comentarios. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos saludan. Vi saludos de Tabasco, vi saludos de Tlaxcala, de Tijuana, del Estado de México, Querétaro. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. La verdad es que no es fácil. Antes que daba las transmisiones los viernes, pues no era fácil en viernes, pero también sé que no es fácil en miércoles. Muchísimas gracias. La cultura jurídica es algo muy importante. Obviamente nosotros estamos comprometidos con lo que hacemos. Nos encanta transmitir el conocimiento que tenemos, pues bueno, con quien lo necesita primordialmente, pues bueno, con la gente que no es abogado, que a lo mejor está en una problemática de este tipo y no sabe qué hacer, o a lo mejor también colegas abogados, jóvenes estudiantes, jóvenes pasantes. Pues bueno, la verdad, en lo particular me encanta compartir el conocimiento que tengo, y bueno, pues por eso el compromiso de estar con ustedes aquí cada 8 días. Muchísimas gracias. Sigan por favor estas transmisiones. Los invito a que tengo mi página de Facebook, Gabriela Hernández García. Tengo mi canal de YouTube, Abogada Gabriela Hernández García. Los invito a que se inscriban. Estoy en TikTok también como Abogada Gabriela Hernández. Estoy en Instagram como Lic Gabriela Hernández García. Y bueno, pues los invito a que me sigan también. Y pues ahí en todas estas medios de difusión, pues bueno, siempre hay cosas interesantes. Subimos algunos cursos que damos. También igual subimos algunas cápsulas informativas. Entonces, bueno, pues si les interesa conocer más acerca del derecho, bueno, pues con mucho gusto. Por aquí me preguntan que cuándo es la siguiente ponencia. Todos los miércoles yo estoy con ustedes, todos los miércoles de cada semana, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia. Entonces los invito a que continúen nuestras transmisiones, y con todo el gusto del mundo, bueno, pues resolvemos sus preguntas. Y también si alguien tiene alguna duda en particular o algún tema en particular que le gustaría que tratáramos, bueno, pues también bien recibidas sus propuestas. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche y hasta luego.